Habíamos comentado que la administración de Vladimir Putin tuvo una iniciativa bastante preocupante con respecto al conflicto que se vive en territorio ucraniano, el hecho de enviar armamento nuclear, en este caso a Bielorrusia. Claro, según la perspectiva del mandatario ruso, lo que estaba sucediendo en territorio ucraniano es que el conflicto había escalado a un nivel nuclear, sobre todo porque se empezaron a enviar, en este caso, municiones que tenían uranio empobrecido, que desde la perspectiva del Kremlin era iniciar un conflicto nuclear. Pero en este escenario debemos comentar algo curioso, y es que el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, acaba de afirmar que Occidente se está preparando para invadir Bielorrusia, esto con el fin de destruir el país, porque evidentemente estamos ante una situación de escalada en la cual el mundo de Occidente ha empezado a posar los ojos sobre lo que tiene en este momento Bielorrusia, armamento nuclear apuntando específicamente a Occidente. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás, y si puedes a que te hagas miembro del canal, para que además de los videos tengas acceso a la pestaña de comunidad donde subimos artículos de la geopolítica actual. Ahora sin más, empecemos. Occidente se prepara para invadir el territorio de Bielorrusia con el fin de destruir el país. Esto lo ha declarado el propio presidente bielorruso Alexander Lukashenko en un discurso a la nación y al parlamento. Asimismo, llamó a los países occidentales a admitir su derrota en el intento de organizar una guerra relámpago en Bielorrusia. Este tipo de declaraciones nos puede ayudar a entender lo que está sucediendo, sobre todo en la perspectiva de Bielorrusia. Como sabemos, Bielorrusia en un pasado fue en este escenario acusado de haber ayudado a Rusia en el conflicto en Ucrania y se le impusieron sanciones. En ese momento Lukashenko solicitó que al menos se entregue algún tipo de pruebas. Curiosamente, nunca se entregó absolutamente nada que termine de alguna manera reforzando esta postura por parte de los países de Occidente. En este contexto tan preocupante, algunos decían que la relación que tiene Bielorrusia con Rusia era la que terminaba por definir las acciones de Occidente contra el país, en este caso que vive al límite el tema de las sanciones y que es uno de los más claros aliados de Rusia. De hecho, el propio Lukashenko ha dicho en reiteradas ocasiones que ellos ven a Rusia como el hermano mayor, y el hecho de que el propio presidente de Bielorrusia salga a la comunidad internacional, al parlamento, y obviamente este es un mensaje que le llega a sus ciudadanos, a decir esto demuestra que la tensión no ha hecho nada más que empezar. Según las palabras de Lukashenko, la formación de algunos regimientos, estandartes, legiones para el posterior golpe de estado en Bielorrusia está en pleno proceso. Cuando llegue el momento, les contaremos todo esto. Ellos, refiriéndose a Occidente, se están preparando para invadir el territorio de Bielorrusia para destruir nuestro país. Estas han sido las palabras literales de Lukashenko. Denunció que se están preparando de manera activa tropas para llevar a cabo un golpe de estado en el país. Asimismo, especificó que Occidente convierte a los bielorrusos que huyeron del país en terroristas, así como al mismo tiempo envían al país otros terroristas para que realicen sabotajes y actos de intimidación. Crea células para coordinar protestas y suministrar dinero y armas. Una denuncia bastante preocupante por parte de Bielorrusia. Occidente, a juicio del líder bielorruso, quiere eliminar como competidores a Moscú y Minsk, ya que nadie necesita una Bielorrusia soberana y una Rusia soberana con una fuerte economía. Sin embargo, no lo van a lograr conseguir. Esto es lo que ha dicho Lukashenko. Obviamente estamos, como hemos comentado, en un discurso bastante preocupante, porque esto demuestra que la tensión está mucho más exaltada de lo esperado. Lukashenko ha llamado a Occidente a reconocer la pérdida, por ejemplo, en su tentativa que lleva a cabo, en este caso, una guerra relámpago en Bielorrusia desde el 2020, así como empezar a crear relaciones que sean posible construir el día de hoy. Básicamente diciendo que Occidente en el 2020 intentó ejecutar una estrategia contra Bielorrusia, precisamente contra Lukashenko, y no lo consiguió.
Ahora, el mandatario bielorruso ha propuesto detener las hostilidades en Ucrania y declarar una tregua, sin derecho a reagrupar tropas y trasladar equipos. ¿Y esto por qué se hace? Porque la última vez que se llevó a cabo algún tipo de ejercicio de rebajar las hostilidades, se reagruparon las tropas, Occidente le entregó armas a Ucrania y volvió a recrudecer el conflicto, en el cual incluso vimos un repliegue por parte de las tropas rusas, algo que llamaba la atención. Según las palabras de Lukashenko, se tiene que parar ahora, antes de que empiece una escalada todavía mayor. Él va a intentar correr el riesgo de seguir el cese a las hostilidades y la tregua sin derecho a desplazar, reagrupar tropas de ambos bandos, sin derecho también a trasladar armas, municiones y equipamiento militar, podría al menos intentar poner paños fríos a esta situación. Ahora, el mismo mandatario apuntó que Occidente intenta utilizar esta tregua para sus propios fines. Rusia está obligada a utilizar todo su potencial militar para evitar que el conflicto ucraniano se termine agravando. La única forma de poner fin al conflicto, según ha dicho Lukashenko, consiste en sentarse a la mesa de negociaciones sin condiciones previas. Y esto es algo que, por ejemplo, hemos visto en discursos incluso de países de Occidente, como por ejemplo la propia administración del presidente francés Emmanuel Macron o el canciller alemán Olaf Scholz. Pero también existen países de Occidente que no tienen esta misma postura, como es por ejemplo Polonia, que ha dicho que la única forma en la que acabe este conflicto es mediante el triunfo de Ucrania en la guerra, porque no se puede sentar a negociar con Rusia, que en este caso los países que piensan eso son países débiles. Eso es lo que ha dicho en su momento la propia Polonia. El mismo mandatario finalmente ha tenido unas palabras bastante preocupantes, y es que en una frase ha demostrado cuál es su perspectiva de lo que está pasando en Ucrania y quiénes son los responsables. Según ha dicho él, la masacre en Ucrania no va a terminar hasta que el dueño transoceánico dé el visto bueno. Claro, obviamente está haciendo referencia a Estados Unidos. Según sus palabras, para que esto suceda, y constató que Ucrania es incapaz de derrotar a Rusia, esto es imposible, ya que no se puede vencer a una potencia nuclear. Y bueno, también esto es algo real. Si la situación sigue incrementándose, no se puede hablar de una victoria ni siquiera para cualquiera de los bandos. Según Lukashenko, Moscú utilizaría las armas nucleares solamente como último recurso, pero esto también demuestra que al presidente ruso no le tiembla la mano. El presidente bielorruso también ha dicho que no va a intentar intimidar a nadie con el tema de las armas nucleares que ya están en el país, sino que quiere garantizar la seguridad de la población de la república, y que si la situación se sale de las manos, al menos ellos van a poder decir que tienen también un elemento disuasorio. Esto es lo que se está viviendo en Bielorrusia. Estas son las posturas que se tienen en uno de los países que ha sido atacado de manera permanente desde que empezó la acción militar por parte de Rusia en territorio ucraniano y que ha llevado a que tenga armamento nuclear de Rusia en su territorio. Si esto no demuestra que el conflicto está escalando, pues nada lo va a hacer. Ante este escenario y tomando en cuenta las palabras del presidente de Bielorrusia, ¿qué opinas tú? ¿Acaso esto no demuestra que el conflicto se está saliendo de las manos, a pesar de que algunos en Occidente lo quieren ocultar? ¿Acaso esto no demuestra también que aparentemente el conflicto va a seguir más allá de Ucrania? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios.